poco la base militar porque la tengo, vamos. Y aquí no debo poner la alambrada hoy, no me ha dado tiempo. Estaba haciendo las cosas, mira. Esta es la malla que he comprado. 80 euros vale. Todo el día jarreando agua. Esto es la guerra. Buen día, esta gente viene para aquí a fumar. Esta gente que viene a fumar. Estoy esperando aquí a uno que viene a traerme la mesa de la matanza. Vamos a poner esto. Voy a colocar esto, que me regalaron estos tableros, que no son madera, esto no es madera, esto es imitación. Y esto lo venden y me lo regalaron para forrar lo que sea, lo que yo quiera, una país. Y de momento los voy a poner sobre la pared porque me están estorbando. Y el pellejo este de cabra, pues para el tamboril, a ver si preparamos. Voy a hacer esto porque lo tengo aquí, esto se puede estropear. Le he dicho a mi hermano, Marco, llévatelo. No quiere esto, pero pues puede valer. Esto para una casa, para unas habitaciones, para todo, ¿vale? Esto hay de mil maneras. Y luego no pesa nada, y esto es como... De momento lo vamos a plantar ahí. Vamos a quitar aquí la petronila, todos los aperos, esto, y este que sacar, hay que labrar los huertos, la collera de la burra, todo de la burra. Y eso vamos a hacer. Porque aquí tenemos el desastre padre. Todo el que he estado cargando, el collar este lo he estado cargando. La desbrozadora que se me había roto esta pieza la preparé ayer. Pienso de perro, no tenemos... Ruina. Todo este mundo. Vamos a colocar esa de ahí porque estoy esperando a ese chaval. Mientras que venga el chaval. Luego esta tarde tengo que ir a la peluquería con la Miriam, que tiene que ir a la peluquería. Todo este mundo es falso y embuste. Aquí yo venga a guardar todo. Venga a guardar de todo y aquí sobra todo. Tomar por saco, voy a tirar todo. Esto para la basura. Tomar por saco. Y tengo libros, que me da pena los libros, los tira la gente, los cojo. Y los libros me da pena tirarlos, pero los voy a tirar todos. La mesilla de los ahorros. Ha dicho la mía que le quede un cajón porque los pone en la estantería. Voy a tomar por saco para la lumbre, vamos a cacharla para ahí. Para la lumbre. Esto es para lumbre. Bueno, es verdad. La vamos a cachar para la lumbre. Está dura esto. Es ruina. Venga a guardar, yo venga a guardarlo todo y aquí sobra todo. Venga a guardar cacharro, venga a guardar cacharro. Cacharro ni hostia. Esto. Todo este mundo es falso y embuste. Esto es una ruina. Mirad, estos son guapos, ¿eh? Esto haces una chabola, las forras con esto. Mirad. Y no pesa nada. Y esto es duro que no veáis. No veas lo duro que es. No veas lo duro que es.
Lo voy a colocar ahí porque se los ofreció a mi hermano. He dicho, llévatelo. Que para ir, para forrar una habitación o yo qué sé, un techo. Nadie quiere nada. Lo que yo ofrezco a todo el mundo, nadie quiere nada. Aquí está el país de los ricos. Yo venga a traer de todo y nadie quiere nada. Esto es una pasada, mirad cómo son. Esto se pega atrás, una pasada. Esto te los venden y de todo montas una oficina o lo que quieras. Vamos, que como coja me forro aquí una chabola y vamos. Y el Marqués de Villaverde. No pesa nada esto, ¿eh? El de talleres baratos tiene otra empresa que se dedica a vender esto. Este es el que me lo regaló. Ah, buen 10. Rubina más grande. Es como si fuera... Mirad. Como si fuera por atrás, como si fuera asta. Esto se pega, dice que se pega o se atornilla y tiene unos bichos para... Madre mía, ¿cómo tengo eso? ¡Puh! El rincón de los recuerdos, ¿cómo lo tengo? Madre mía. Madre mía. El chaleco de pastor, el chaleco de cabrero está para aquí abandonado. Yo vino una tormenta por eso de Portugal para acá que flipáis. Tengo la berrenda, pero la berrenda, digo siempre a los que le invito a cerveza, meterme algo para comprar y nadie mete nada. Mirad, no hay nada. Nadie me mete un céntimo para comprar cerveza. Ahora, para aquí dejan los tabacos, mira, los tabacos el día los dejan para aquí entero. Esta gente, esta juventud. Vamos a preparar esto para aquí un poco, porque si no, desastre total. La máquina la vamos a colgar a la aceituna. La vamos a colgar para ahí. Ahora de momento aquí. Esto es un bolso. Joder, bolso. Cago en 10. ¡Desastre! ¡Qué desastre! La cache. Si tengo herramientas para montar un taller mecánico, lo que pasa es que no tengo tiempo. Este mundo. Qué guapa la piel, ¿eh? Esa es la chivarra aquella que... La chivarra aquella que estaba inválida. Vamos a poner las albardas allá arriba de las caballerías. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Los sacos del café, los contrabandistas de café. Ay, los contrabandistas. ¿Dónde están los contrabandistas de café? Buah, la hundeo por el otro lado. Como este mundo falso y embuste. Esto me da con más preocupación. ¡Ya! ¡La albarda! ¡La albarda de Rogelio! ¡A la albarda de Rogelio! Buen día, la albarda de Rogelio. La cincha. Las alfojas para Madrid. Ah, buen día. Esa la vamos a poner aquí. ¿Qué tengo para aquí? Aquí tengo un tesoro. La manta de la albarda. ¡Yey!
¿Qué viene a traer la mesa de la matanza? Buen día, aquí venga a traer. Venga a traer el cacharro. 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 Esto es un derrote de maquinaria que tenemos aquí liada. Tengo más maquinaria que la Legión Española. Yo no sé cómo. Tenemos que arrancar esto. Ya está. Cabezmente de cabe ya la documentación. Madre mía. Tengo aquí de todo. Tengo aquí de todo, menos de dinero, menos dinero tengo de todo. Dinero, dinero. Dinero, 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 dinero. ¿Por qué te llamas Lucero? ¿Por qué te llamas Lucero? Ya acabas de decir más. Llama dinero. Dinero, dinero, maldito dinero, ¿qué fue tu querer? Maldito dinero, ¿qué fue tu querer? Esto no puede ser, esto no puede ser. Esto no puede ser. Trabajamos en el PER. ¡Ay, que me muero! Esto es un amor de verano. Esto es un amor de verano. Ahora, ¿cómo hacemos? Hay que meterlo detrás de aquí. Es que tengo aquí las sillas de la discoteca. Esto que no sé qué son. Esto con esto. Esto es un producto natural totalmente autorizado. Refinado. Caducidad, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Come mierda, concentrada. Come mierda, concentrada. Come mierda. Deliciosa. Come mierda y pagará. Ya lo ves. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Hay que meterlas aquí. Pero no sé si apartar esto. Habría que poner algo en el suelo, como Extremadura dura. Algo en el suelo. ¿Qué podemos poner en el suelo ahí para que no se rompan las bichas estas? Tendría que apartar esos cacharros de ahí, me cago en 10 en España. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Esto no puede ser, esto aquí no hay futuro. Es que tengo todas las fincas, todas las casas llenas de cacharros. La familia me riñe y dice, no, pa, venga acá a traer cosas. Pero si es que, mirad, se la regalé al muchacho que se metió a pescador. Solo fue a pescar un día. Aquí está, pero tiene todo el equipo para ir. Ya se lo he dicho. Cazadores de escopetas y hurones, los hijos no riñen por las particiones.
Eso no es oficio para nosotros. ¿Y si ponemos los triángulos en el suelo? Ese que voy a poner en el suelo. No sé. ¿Por qué se van a tirar aquí tiempo? Estas tablas se van a tirar ahí puestas. Mira que se echa mi hermano, llévatela, que para forrar tiene ahí una así. Yo esto no lo voy a forrar, esto lo voy a lucir todo por dentro, esto va a ser una bodega. Le he dicho a mi hermano, llévatela, que con esto forras una habitación, ¿no quieren? Pues las voy a poner ahí. Ahí se van a tirar años, pero años. A ver qué hago yo con esto. Pero quería ponerle algo para que se apartara del suelo. Un producto natural, totalmente autorizado. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Las pichas. Te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda. Vitaminada. Come mierda concentrada. Deliciosa. Si tuviera gasoil la motosierra, si tuviera gasolina, cortaba. Teníamos unas tablas, pero seguro que no tiene. Porque en esta tierra que tenemos, solo tenemos que ruinas. Vamos a ver si tiene, esto algo de gasolina para cortar esa tabla. Azúcar refinado. Yes, tiene gasolina, tiene. Se acaba la gasolina. Se acabó la gasolina, el petróleo para mí. Y la gente quiere a Johnny, que defiende a su país. Voy hasta con 3 tacos me sobra. ¿No conocéis la canción o qué? De Johnny. ¿No conocéis la canción de Johnny? Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. El cañón que alcanza a Johnny. Ni el rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la orden. Johnny escribe mi profesión. De recuerdos de la mili, el ejército fuera. Recuerdo cuando fui soldado, que te ponían firme cualquiera. Y ahora no soy esclavo de ninguna bandera. Recuerdo que ser soldado. Vamos a ver si podemos introducir una, las metemos ahí detrás, cómo puedo meterlas detrás. Eso es otro problema. Recuerdo cuando eras soldado, que te ponía, hasta un mando te ponía. Por no descolgar las cacharros, yo lo que tengo que hacer, introducirlo por detrás. Ahí está. Ahí está, Franco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
Aquí van a quedar hasta sabe Dios cuándo. Mirad. El ejército español se prepara en los cuarteles para visitar al rey y a su sédito de fieles. Compañero, hasta allá. La anarquía vencerá. ¡Vaya! Ya traen la mesa. Mesa de los chorizos. Déjalo abierto, Andrés. La mesa de los si el viernes hay que matar a otro cochino de mi hermano ahora. Andrés, dejadla ahí en la calle, que ahora salgo yo. La dejáis ahí. Está el móvil haciendo un directo que sale y te hace famoso, que te ha visto toda la gente la matando. Sí, está de quieto porque luego mamá encima no quiere. Claro que vais a salir en las redes sociales. Espero que no. Voy a dejar aquí, luego lo metéis y estoy colocando Esto aquí. tiene un tornillo en cada No, eso. si voy a matar el... ¿El viernes tengo que matar? Saca las cosas ahí. El viernes tenemos que matar a otro cochino. Aquí nada más hay que matarnos todo el invierno. Venga. Pues ya está jodido. Aquí tienes todas las historias. No, déjala ahí. ¿Es que no gustan los cuchillos ya maquiladas y todo? Pues nada, voy a ver si coloco esos tableros que me regalaron ahí, porque se los ofrecí a mi hermano, ¿los quiere? Pues para ahí. ¿Qué? Unos tableros, pues nada, cúrate. Y como te paso... Ah, pero si yo, mira, que toso muy poquito y no tengo fiebre ni No, nada, pero yo tenía una fiebre que me moría. Mira, estaremos sudando, ¿no? estás echando vapor, chaval. Soy débil, tío. Está jodido. A mí me lo pegó el muchacho y la mujer el otro día. Sí, A ver si lo vemos otro día, si no. Si nosotros, ya te dije, a ver si el sábado o así, a ver si puede ser. Sábado yo voy a tornar. La verdad. Bueno, pues un día de estos que podamos todos, Bueno, vamos a ir a el comer. viernes vamos a matar el cochino de mi hermano por la mañana, hacemos un asado aquí de carne. Si quieres vengo yo, bueno, pero es que yo tengo que ir a Madrid, o sea, Cáceres. Pues si va, pues cuando vengas de Cáceres hacemos una barbacoa para aquí. ¿Qué pasa? No sabía, ahora se me han perdido los bichos de aquí. ¿Qué bicho? Donde engancho la reja, Los pasadores. sí, se me han perdido de los botes. Eso tiene mucho. No tendrás para pasadores, ¿no? No, de eso no tengo. Venga, tío, nos vemos. Vamos, chicos. Ay, Dios mío. Se me han perdido los pasadores. Este despacio los encontrarás aquí en el camino seguro. No, eso me han caído ayer en el camino de la finca en San Martín. Ah, bueno, si eres de para allí. Esto es una ruina. Deja la puerta abierta, la cierro yo. Si me voy a ir ahora a casa pronto. Que tengo que ir a la peluquería con la señora Miriam. Me ha dicho Miriam que no se casa conmigo porque no bailo con ella bachata. Bachata, a ver.
Ahí la bachata, el bachato. Mirá. Nada nuevo me interesa. Quiero saber lo que pasa. Estamos en el medio. A ambos lados la mentira. Ah, buen día, macho. Algún día puede ser que me sirvan para algo, yo qué sé. Dicen que el que guarda haya. Le da tanto guardar la mira y se enfada. Ya miran que todo es mierda. Todo es mierda. Todo español. Hace unos cuarteles. Dicen, no se guarde nada. Dicen, que no se guarde nada. En el país de los plomos, yo no quiero verte. En el país de los plomos, no quiero verte. Quiero ver tu cara a gasolina tirada por el suelo. Quedar lejos de aquí. Quiero ver sus perros buenos. Si esto lo tenía que tirar, hago en 10 zapatos, nada más que todo. Las cántaras de la leche, las cántaras de la leche, las cántaras de la leche, de la leche, de la leche. Tengo un montón de cántaras de leche, ya nos ordeñamos. Tengo montones. Quiero ver tu cara de gasolina tirada por el suelo. Esto lo vamos a utilizar estos días que vamos a labrar los huertos. Lo vamos a sacar para allí. Luego tengo ruedas de la picada, tengo ruedas para España entera. Me cago en 10. Esto de tener seguidores tan buenos, mirad. Ruedas nuevas, patá. Quiero ver. Esos perros guardianes. Tirados en el suelo. Charco de sangre. Porque ese es muy peligroso. Si no caen ellos, caeremos nosotros. Cara gasolina. El rincón de los recuerdos. Catcher. La cabra, la piel de la cabra. La madre que la trajo. Tengo que llevársela a Montehermoso a un amigo mío que es de aquí del pueblo. Mirad qué piel más buena. Mirad. Cómo se transparenta, no lo podéis ver. Para que suene el tamborí bien tiene que ser de cabras que estén del gas, cabras viejas. Mirad qué buena piel. Todo suena el tambor, mirad.
Todo el tamboril que la coja, madre mía, ¿cómo va a sonar el tamboril, por Dios? Ya mira cómo se transparenta. Tengo que llevar a Montehermoso. A un colega de nación. Montehermoso. Esto tengo que colgar para el año que viene. Quiero ver. Hay que colgar esta máquina. De momento la vamos a meter aquí. Esa la tengo que atravesar, colgar arriba. De momento ahí. Los pelos de la burra, y la burra, la burra, la burra. Parezco el mercadillo, se vende. Si es que tengo mesas, tengo aquí neveras, de todo. Todo para la chatarra. A tomar por saco, vamos a ir al punto limpio. Vamos a llenar el punto. Venga a recoger y después hay que tirarlo todo. Es que esto no tengo cabeza. Que no tiene cabeza, no tiene pie. Vamos a dejar aquí a la Miriam esto. No sé para qué lo quiere. No sé dónde vivo, no sé qué hora es. No sé si es mañana. Todavía ayer, no sé dónde vivo. Se os voy a dejar, que voy a barrer toda la nave. Si es que cuidado la que tengo ahí liada, si eso parece chatarrería de Lisboa, me cago en 10. Pues es que eso todo sirve. Es que la mira, tira, tira. Y yo digo, ¿cómo vas a tirar algo que puede servir? Porque esos tableros se los ofrece a la gente, nadie los quiere. Pero ¿cómo va? Unas tablas que hago hoy día, cualquiera me hago yo una oficina, un despacho, o cualquier persona y se forra con esto, un techo, una cosa, por favor, tío, controlar un poco España. Esto no puede ser así, tanto derrote. Hay que reciclar, la R de reciclar. No es como tengo aquí la corbatina de seda guardada aquí, pues porque hay que reciclarla. Pues si un autóctono sin tener una corbata colgada no es un autóctono. Para recordar, las zapatillas del muchacho, zapatillas de 100 euros por todos los sitios tiradas tiene. Esto es un desastre, venga a comprar zapatillas. Venga, y nuevecitas, ni se las ponen. Esta juventud, chaquetas nuevas, madre, derrote total, un derrote de España. Este se lo vamos a tener que poner a una vaca. Quiero ver tu cara gasolina. Tira. Bueno, vamos a ver si, madre mía, tengo aquí un desastre, mirar. El desastre. Desastre de Lisboa tengo aquí liado. Chaquetas, monturas, sogas, cuerdas. Madre de Dios hermoso. Pues si veis cómo tengo la otra cochera. Madre mía. Aquello también parece venidor. Si es que me tenía que dar el gobierno un ayudante social. Que me ayudara a todas las cosas. Caché, venga a llover, Vaya invierno de agua y agua y agua. Y vino el amo y agua y aguardando estamos. No conocía el cuento ese que vino el pastor toda la noche a casa del amo. Decía, vino el amo, le decía a la mujer, porque el pastor decía vino el amo, para que la mujer dijera, toma un vaso de vino, para que... Y así que listo era el pastor al decir en casa, vino el amo. Entonces la mujer del amo, pues le venía a la cabeza la palabra de vino y decía, toma un vaso de vino, pastor. Y la mujer, para no darle vino, porque era una mujer de estas de antes agarrada, decía, agua, guardando estamos, que si quería agua. ¿Cómo hablaba la gente de antes, A que sea autóctono, los de antes hablaban como en señas en morse de esa historia. Cago en 10, vino el amo, agua, guardando estamos, le decía a la mujer. Para no darle vino, que agarra, por Dios. Un hombre sin vino es como una mujer sin agua. Y en esta tierra que tenemos, nadie te puede decir que tengo la insignia del Mercedes, que no puede faltar, porque tu vida a mí me va a matar.
chacho. Ya me he cortado, estoy lleno de sangre. En esta noche y en estos días, barriendo la chabola estoy. Esto está lleno de tornillos, púas, puines. Madre mía, madre mía. Barras de uña. Bueno, la barra de uña la vamos a poner para otro sitio. ¡Dios! Cemento. Yo no sé de quién es el cemento. Cómprate, cómprate. La hoci. La hoci y el martillo. La hoci y el martillo en la bandera roja. La hoci y el martillo. Nunca cuelgues una hoci. Nunca cuelgues una hoci. Entonces lo voy a llevar al muchacho para casa. Que venga chaquetas por todos lados, tirar, venga chaquetas y chaquetines y botas y zapotines y de todo. Ya no te puedo querer. Mi cariño se acabó. Tengo aquí de todo, luego lo tengo que comprar. Madre mía, de tierra que hay aquí, grasa, de todo. Un remolque de tierra. Chacho, chacho. Si es que las casas y las fincas y está todo el día encima de ellas. Esta noche va a llover. Si es que aquí tengo mesas, tengo de todo. La calabaza de... Para hacernos la botella de... Esta es para hacer una botella para la fiesta de vino. Tú lo cortas aquí, vas de fiesta y de los amigos. Echa un trago de vino de la bota. Ra, ra. Pero... La botella esta. Una cuerda de alpaca. Voy a buscar una cuerda de alpaca. Voy a poner una cuerda de alpaca autóctona. Una cuerda de alpaca. Con una cuerda de alpaca. Hay que cogerle semillas este año para plantar porque no... Estas calabazas son guapas. Guapa, guapa está la novia. Perdido. Más bonita está la novia. Qué bonita está la sierra. Con el tobillo florido. Más bonita está la novia. Al lado de su marido. Aquí un cesto de alpargata. Se venden zapatillas y zapatos. Cascos de moto, aquí de todo. La pizarra de las cuentas. Hay que ponerla para aquí. Madre mía, la que me tenés aquí liada, madre. Hace muchos años. Tengo aceite, tengo de todo. Date cuenta. Iba a comprar anticongelante para la moto y resulta que tengo aquí anticongelante. Si es que tengo de todo. Tengo de todo. Tengo de todo. De todo. De todo, de todo tengo. De todo, de todo tengo. ¿Qué hago con este cemento, macho? ¿Qué hago con este cemento? Voy a tomar por este cemento. Lo voy a poner para aquí adelante. Y habrá que traer arena y pichar arena, yo qué sé.
este amor apasionado. Es que tengo una mesa de despacho ahí, de escritorio, de un arquitecto que me la regaló. Una arquitecta. Era una arquitecta que se había ido del pueblo y la iba a tirar y la reciclé. Tengo aquí libros que no sé qué hacer con ellos, si tirarlos para el punto limpio, yo qué sé, ¿para qué quiero tanto libro? Tengo la Biblia, a ver si la encuentro, la tenía para aquí el otro día. La Sagrada Biblia. Bueno, tengo este libro. Es que el otro día me encontré un montón de libros religiosos, el origen del destino. Y me encontré la Biblia, 3 Biblias. Y no sé qué he hecho con ella. El origen y el destino. ¿Dónde está la Biblia? Sagradas Escrituras. Bueno, no sé dónde la tengo ahora. Vale, muchachos, ¿dónde metí los electrodos? Los electrodos. ¡Qué desastre, por Dios! Os voy a dejar. Os voy a dejar. Esto es un desastre que tengo aquí liado en Extremadura dura. Iba a enseñaros el libro de la berrenda, pero no encuentro. Bueno, ya están allí los tableros puestos, eso ahí se pudrirá. Bueno, eso no se pudre. Por eso tengo que hacer algo con ellos, no sé qué hacer. Algo se me ocurrirá algún día. Que paséis buena tarde. Voy a ver si coloco esto. Luego tenemos que ir aquí a un pueblo de al lado, a la peluquería, tiene que ir la mujer. Voy a meter la moto también para adentro. Las mujeres a la peluquería, y los hombres, si vamos al bar, nos riñen. Esto también. Oye. Tengo aquí un desastre. Mira el flotador este aquí. Esto para la basura, esto para la basura. Madre mía. Yo me estoy dando cuenta que en el pueblo no vive gente o ya la gente no usa leña. Solo se ve salir un humo de una chimenea. Es que ni mi hermana sale humo de la chimenea de mi hermana. Martín! Aquí viene el legionario. Cógete una botella de vino. Cógete una botella de vino, legionario. Vamos a matar el viernes. El viernes matamos el de mi hermano, ha dicho. ¿Cuánto es muy grande? ¿Cómo va a ser tan grande el cochino? De 200 kilos. No pesa 200 kilos. No pesa 200 kilos. Venga, os dejo, dale.